Bueno, pues muy buenas tardes de nuevo a todos y a todas. Continuamos con la programación de este primer encuentro nacional de festivales de cine, con uno de los talleres simultáneos que se están realizando ahora mismo. Vamos a arrancar, en este caso, con el taller que está dedicado a la diversidad y a la igualdad. Y para ello contamos con la presencia de Elena Crimental, que es la directora del Observatorio de la Diversidad en los Medios Audiovisuales. Desde el primer momento en el que se empezó a plantear el contenido del festival tuvimos claro que vivimos en un mundo tremendamente diverso y que hablar de este tema era fundamental en los festivales de cine, así que pues a ello vamos. Dos breves recordatorios. Uno, primero, que silenciéis teléfonos móviles, porfa, para que no nos interrumpan, porque además esto no es una mesa redonda, esto es un taller y va a ser más participativo. Y otro recordatorio, las personas que tenéis entrada para el estreno de la película a las 8, saldrá un autobús aproximadamente a las 7:25 de arriba, entonces igual de aquí arriba de la entrada. Igual tenéis que perderos los 5 o 10 últimos minutos del taller, ¿vale? Para estar ahí 25 arriba y coger el autobús. Nada, agradecer a Elena su participación y que disfrutéis del taller. Muchas gracias. Voy a intentar ir ligerita para que no llegue nadie tarde, pero sí que quiero dejar claro desde el principio, por favor, en cualquier momento, si queréis decir algo, levantad la mano y hablad. Esto, cuanto más participativo, mejor. Cualquier pregunta que tengáis, hacedla. No hay pregunta mala, esto quiero que sea un espacio seguro, entonces que no os des miedo, no saber cómo preguntarlo, no saber qué términos utilizar. Ya está, levantáis la mano, lo preguntáis y lo vamos gestionando, ¿vale? Voy a empezar presentando ODA brevemente. ODA es como lo llamamos porque Observatorio de la Diversidad en los Medios Audiovisuales es muy largo. No sé si conocéis GLAAD, pero ODA nace intentando hacer lo que hace GLAAD, pero enseguida se adapta a lo que es el contexto del Estado español. Lo que hacemos fundamentalmente, ahora os explicaré mejor, es analizar cómo es la representación de la diversidad en el cine y las series que se hacen en todo un año en el Estado español. Hablamos de representación de personas LGBTQ+, racializadas, con discapacidad, y desde hace 2 años también tenemos un informe para hablar de diversidad corporal, que os contaré mejor. ¿Por qué nos parece, perdonad que vaya a ser esto tampoco orgánico, pero es lo que tengo? ¿Por qué nos parece esto importante? Porque el audiovisual, que es una cosa que se ha hablado hoy mucho, tiene una capacidad inmensa para llegar a la gente. Entonces, modela nuestros imaginarios colectivos. Hay un estudio que se hizo en Estados Unidos que decía que el 80% de la población aseguraba que no conocía a ninguna persona trans. Es decir, que el 80% de la población, todo lo que sabía de las personas trans es lo que ven en pantalla, que está lleno de estereotipos que muchas veces son perjudiciales y nocivos para un colectivo que ya está muy vulnerabilizado. Entonces, bueno, nos parece importante este punto de partida, creemos que el audiovisual es una herramienta muy poderosa y que además también hay que trabajar lo que es la diversidad y la inclusión, que ahora vamos a definir un poco, también detrás de las cámaras, no solo delante, y en los festivales es muy importante tenerlo en cuenta. Entonces, os cuento brevemente qué hacemos para que nos contextualicéis. Tenemos 2 vías de actuación principalmente. La pantalla, lo siento, quienes no la veis, son las portadas de los informes. Lanzamos un informe anual, que de hecho el 6º sale la semana que viene ya por fin, en el que analizamos casi todo el grueso de películas y series que se producen en un año en el Estado español. Ahí lo ponemos, son los datos del año pasado, 101 películas, 70 temporadas de series, este año ha crecido, siempre intentamos abarcar más. Y trabajamos con un equipo de voluntariado diverso. Este año estamos en más de 100 personas, que es lo que nos permite tener una mirada muy amplia y ver que realmente qué es lo que saca las audiencias, ¿no? Audiencias generales de estos contenidos, estas producciones. Entonces, también desde hace 2 años tenemos el informe ODA contra la gordofobia porque nos dimos cuenta de que había muy poca diversidad corporal en pantalla. Entonces, hablamos de eso en profundidad en este informe, que además ha tenido mucho impacto. Porque es un tema que todavía se está tratando poco. Es verdad que el último lo estrenamos justo cuando pasó todo lo de la Chus, en la presentación de las campanadas, entonces de repente como que es un tema que por fin es relevante y llevamos ya 2 años analizándolo. Y luego tenemos los premios ODA. Os hablaré de nuestra experiencia haciendo los premios porque hemos aprendido mucho y creo que puede aplicar a la creación de festivales también. En los premios ODA lo que queremos hacer es reconocer esas producciones, esas cosas que se hacen bien, ¿no? Tenemos el premio a Mejor Ficción, tenemos también a Mejor Creación en Nuevos Medios, para tener en cuenta también lo que se hace en otro tipo de creaciones que no son cine y series y que además llegan a la gente joven fundamentalmente, que hoy se ha repetido mucho, los jóvenes no ven cine, ya, pero consumen este tipo de producciones. Tenemos también Altavoz a la Diversidad para empresas, productoras, pues para toda esa gente que consideramos que hacen buenas prácticas.
Y también el de Persona del Año, que es como el premio inicial con el que empezó todo, pues para figuras mediáticas importantes que realmente hacen mucho por promover unos medios más diversos. Luego pues tenemos un video podcast, tenemos talleres, charlas, asesorías, cineclubs. Intentamos hacer un montón de actividades pues precisamente para que nuestra labor llegue y para generar espacios de comunicación. Aquí sí que insisto, cualquier cosa que queráis, podéis hablar en cualquier momento. Voy a dar contexto, unos datos, porque bueno, nos dedicamos a analizar, nos encantan los datos, ya lo siento, pero creo que es importante. O sea, voy al informe de CIMA de 2023, que es muy interesante. Los pocos datos que tenemos vienen de instituciones como CIMA, que dicen que el reconocimiento público de premios y festivales nacionales a las directoras y guionistas es de un 39% frente al 61% de sus homólogos masculinos, ¿vale? Ya tenemos un dato que es interesante. Y luego voy a coger los Goya, aunque sean unos premios, al final son los premios, porque creo que lo que sucede en ellos representa mucho lo que ocurre en general. De los 2.315 integrantes de la Academia, solo 730 son mujeres, no llega a la mitad, no hay paridad. En 1997 estuvo nominado a Mejor Actor Revelación Emilio Boale, la primera persona negra en estar nominada. Eso no volvió a pasar hasta 2021. En 2024 se hablaba de los premios más diversos porque había varias personas también en Actor Revelación que eran diversas. Una persona con discapacidad, gente queer, gente racializada. Es gente que no ha vuelto a estar nominada. ¿Dónde están en estos premios? ¿Qué relevancia tiene luego, ¿no? Entonces es importante. También, respecto a la discapacidad, los Goyas se supone, o sea, ahí tienen, lo ponen, lo especifican, acuerdos para incorporar a personas con discapacidad en sus plantillas. Pero no las vemos luego en las organizaciones de los premios, tampoco están muy representadas en los equipos de dirección, en los equipos de trabajo en general. Entonces es importante esta diversidad, cómo se hace también, ¿no? Cómo se plantea. Entonces, bueno, ¿de qué hablamos cuando hablamos de diversidad, ¿no? ¿Y qué hablamos cuando hablamos de igualdad? La igualdad realmente, pues ya lo dice la palabra, ¿no? Es que todo el mundo tenga los mismos derechos. Y eso es importante. Entonces, creo que es un derecho que todo el mundo se vea representado en la pantalla, es fundamental, porque eso, si no te ves nunca, parece que no existe. Si hay un montón de estudios que demuestran, no me acuerdo cuando Gambito de Gama, de repente un montón de niñas se apuntaron a jugar al ajedrez. Es como, parece una tontería, pero es importante. Si nunca te han dicho que puedes hacerlo, o incluso si no tienes a alguien que te está mostrando con la importancia que tienen las imágenes además en nuestra sociedad, pues no vas a hacerlo nunca. Entonces, es importante estos referentes que construimos. ¿Y qué hablamos de diversidad? Pues diversidad realmente son todas esas personas que pertenecen a colectivos que no pertenecen a la hegemonía. La hegemonía en nuestra sociedad occidental, pues la ejemplifica el hombre blanco, cis heterosexual. Cuanto más te alejes de eso, pues más perteneces a una disidencia. Entonces es importante también, creo, que no hablemos de minorías, porque muchas veces no somos minorías. Creo que con las mujeres ya se está empezando a hacer. El 50% de la población somos un poco más. En el caso del Estado español no somos una minoría. No tenemos datos de población de muchas cosas. Hablar de las personas racializadas como una minoría, pues creo que no sería deseable. Son colectivos minorizados, porque no pertenecen a una hegemonía y sufren unas opresiones por eso. Entonces, bueno, es importante tenerlo en cuenta. De cara a los festivales, voy a dar dos términos sencillos que conoceréis, que se han hablado también antes, de rural washing, pinkwashing. Pinkwashing es una estrategia de marketing que consiste en hacer medidas cosméticas de cara a la galería en la que tú supuestamente apuestas por una diversidad. Viene realmente del cáncer de mama, de lo de pinkwashing, ahora se habla de rainbow washing, tenemos el greenwashing con medidas ecológicas y tengo la imagen de Nivea porque en 2019 la compañía se negó a tener un spot protagonizado por dos hombres que se daban la mano porque dijeron que ellos no hacían productos para los gays y bueno, sin embargo, 3 años después decidieron sacar esta crema más cara. Es una medida cosmética, lo único que haces es aprovechar, poner la bandera y sacar un beneficio, rentabilizarlo. Eso en los festivales hay que tener cuidado con eso. No sirve de nada que pongáis la bandera y promováis una diversidad si luego no se está cuidando en el resto de elementos que vamos a ver, ¿no? Entonces es importante. Parecido está el queer catching, que es una estrategia de marketing que consiste en, bueno, sobre todo en ficción lo vemos. Pongo el caso de Dumbledore, que os sonará, Harry Potter. El personaje es súper importante en la saga de libros y cuando el personaje, lo siento, spoiler, muere, la autora dice que era gay, que había sido gay todo el tiempo. Eso no lo vemos en ningún momento. No se intuye, no está construido. En las películas que luego hace no lo desarrolla. Sabiendo lo que sabemos ahora de J.K. Rowling, que es muy transfoba,
entendemos que es una estrategia de marketing, ¿no? Pero es importante y esto ocurre todo el rato. Entonces, también a la hora de comunicar ciertas cuestiones hay que tener cuidado. Pues, por ejemplo, el caso de Disney, ¿no? ¿Cuántos primeros personajes gay ha tenido Disney? O sea, todos los años tenemos uno. Entonces, cuidado también si vais a crear pues, notas de prensa, cosas así, no destaquéis detalles que no son del todo ciertos. Creo que también está guay que tengamos una visión crítica, ¿no? Yago García en Cinemanía de repente hizo un artículo diciendo ¿cuántos personajes gays va a presentar Disney? Es importante esto, no es casualidad que seamos siempre las personas de ciertos colectivos los que hablemos de este tema, ¿no? Pero es importante tener en cuenta este punto del que partimos para poder construir unos festivales diversos de verdad. Entonces, bueno, vamos a hablar de estas 4 vertientes. La programación, los premios y la deliberación, la comunicación y lo que es pues, la ceremonia o el evento en general. No solo la gala, hablo de ceremonia porque creo que ejemplifica todos los problemas que pueden suceder. Entonces os animo a que vayáis pensando, porque como no vamos tan bien de tiempo, voy a ir rápido, pero qué problemáticas creéis que pueden surgir en cada parte de esto y si queréis preguntar cualquier cosa, insisto que podéis hacerlo porque no voy a tocar todos los temas porque creo que es imposible, ¿no? Es muy complicado. Entonces, bueno, empezamos por la programación. La programación es complicado, ¿no? Porque creo que una cosa que hay que tener muy presente siempre son los estereotipos de los que partimos. Si no lo somos conscientes de ellos, y a veces no es tan fácil, es muy complicado ver una película, una serie y darte cuenta de que a lo mejor lo que están haciendo no están tan bien como tú creías. Os animo, spam, ¿no? Pero que leáis el informe ODA porque ahí profundizamos mucho más. Hoy voy a dar algunas herramientas superficiales de cosas que creo que ya son tan desfasadas que, bueno, está bien que las conozcamos. Y es que muchas veces se trata la disidencia desde una otredad que está asociada al mal. Todos estos personajes son villanos de James Bond que tienen desfiguraciones faciales. La discapacidad se suele utilizar siempre desde unas narrativas muy constreñidas. Entonces hay que tenerlo en cuenta. A lo mejor si vemos una película en la que el único personaje con discapacidad es el malo, nos tiene que saltar las alarmas, ¿no? Esto pasa también mucho en Disney, donde además tenemos bueno, pues el caso de Úrsula de la Sirenita, que está claramente inspirada en Divine. No tendría que ser algo malo, es un personaje guay que se ha reapropiado del colectivo, pero cuando todos sus villanos están construidos de esta manera, si los únicos personajes que tienen una pluma que podríamos identificar como abiertamente LGBTQ+, son bueno, pues los malvados, es un problema. Lo mismo ocurre con los personajes gordos. ¿Cuántos personajes gordos vemos en pantalla en general y en películas de Disney donde es importante, que además, dato importante, como el 57% de la población española no entra dentro de lo que se considera normopeso? Es decir, de nuevo, no es una minoría y no está en pantalla. Cuando aparecen como del lado bueno, son personajes bonachones, son tontos, lo vemos incluso en las hadas madrinas, o son malvados o son estúpidos, como vemos en WALL-E. Entonces, es importante que tengamos esto en cuenta. Antes hablaba también de festivales educativos, sobre todo a ciertas edades, que es importante pues tener cuidado con los mensajes que lanzamos o hacerlo de una manera crítica, que hablaremos de eso, pues creo que está bien que tengamos en cuenta. Hay herramientas también muy básicas. El test de Bechdel, seguro que lo conocéis. Lo que no sé si sabéis, imagino si se ha hablado mucho ya, no nace como un test, o sea, es una tira cómica de Alison Bechdel, que es una guionista de cómics divertidísima. Entonces eso es una broma. Lo que pasa es que de repente las mujeres lo empiezan a leer y empiezan a decir, un momento, esta pauta tan sencilla no se está cumpliendo en las producciones. Que esto que simplemente que dice que tiene que haber en una película, al menos dos mujeres, que hablen entre ellas de algo que no sea un hombre. Por favor, o sea, poneros un montón de películas, en la actualidad sigue pasando. ¿Una película puede pasar el test de Bechdel y aún así ser machista? Sí. ¿Una película puede no pasar el test de Bechdel y aún así no ser machista? También. Estos son baremos básicos. Os voy a explicar también el test de Vito Russo y ahora pondremos ejemplos más claros. El test de Vito Russo se crea en honor al activista Vito Russo, estadounidense, y es parecido, ¿no? Dice que para que una película tenga un baremo mínimo de representación queer, tiene que haber al menos un personaje claramente identificable como LGBTQ+, no vale el tema villanes de Disney, ¿no? Que hay una codificación, de alguna manera tiene que ser explícito para las audiencias. Ese personaje no puede ser solo su identidad, ¿no? En los 90 había 20.000 series en las que estaba el amigo gay. Eso no vale, porque esa es su única identidad. Y tiene que ser relevante para la trama. No vale que si lo extraes,
nada cambie, ¿no? No puede ser una nota de color. Y estas pautas son aplicables realmente a cualquier colectivo prácticamente. En ODA hemos perfilado lo que hemos llamado el test Divine, no la Divine, para hablar de gordofobia, que lo utilizamos mucho y bueno, los resultados son un poco escalofriantes. Entonces es interesante partir de ello. Amo Letterboxd, imagino aquí festivales de cine conoceréis la aplicación, me hizo mucha gracia y lo pongo siempre. Las películas de mi top 50 que pasan el test de Vito Russo, Tropic Thunder. Pasa muchísimo, es que ocurre todo el rato, entonces os he traído algunas pelis que sí que pasan el test de Vito Russo, ¿no? O sea, por ejemplo, no lo pasa Buzz Lightyear. ¿Por qué? Porque hay un beso de 5 segundos que vas a cortar en mercados internacionales. Si pestañeas, no te enteras de que una de las protagonistas es lesbiana. Entonces, no pasa el test de Vito Russo. Eso no es una representación que consideres como relevante. No aporta nada. Ben-Hur está muy codificado. Las audiencias generales no interpretaban la relación entre los protagonistas como homoerótica, aunque estaba construida así, pero evidentemente por la censura pues no podían hacerlo de otra manera. Entonces, es una película muy interesante, queer, pero no pasaría el test. Dos películas queer como Call Me By Your Name o Retrato de una mujer en llamas, evidentemente lo pasan, aunque tengan mucho que ver el conflicto con ser LGBTQ+, pero no van solo de eso. Y, bueno, opinión polémica, El silencio de los corderos, para mí pasa el test de Vito Russo, porque Buffalo Bill, bueno, su principal rasgo no es ser queer, sino ser un asesino psicópata. Entonces yo creo que tiene un personaje definido. Este caso es interesante porque no se construyó ese personaje para que fuese leído como una mujer trans, pero creo que nadie ha visto la película y no la ha interpretado de esa manera. Entonces hay que ser conscientes de que muchas veces, si no tenemos las herramientas para hacer una cosa, no nos van a entender tal y como queríamos. Ese mensaje no va a llegar, se va a diluir. Ya hablaremos también de eso. Entonces, bueno, el test de Vito Russo es un primer paso. Pero luego hay que preguntarse, que es lo que hacemos en ODA, primero vemos si ese personaje diverso existe, luego si pasa el test de Vito Russo, de Bechdel, y luego si es un buen referente. Y esto lo traigo porque no sé, ¿qué pensáis por buen referente? ¿Qué se os ocurre que es un buen referente? ¿Sabríais definirlo? ¿Alguien se atreve a decir? Bueno, os veo con vergüenza, os voy a comentar. Con buen referente nos referimos a que sea un personaje complejo, que sea tridimensional, que sea profundo, que sea interesante. No significa un buen referente un héroe, una persona con la que yo me iría a tomar unas cañas. No se trata de eso. Volviendo al Silencio de los Corderos, Aníbal, la serie, que adapta las mismas novelas, la serie es explícitamente queer porque el personaje de Aníbal lo es. Y sigue siendo el villano, ¿no? Pero es el personaje principal, tiene mucha profundidad, entonces es interesante, es un buen referente. Eso es lo que valoramos en ODA y es lo que estamos reclamando aquí, porque es importante entender que el problema no son que ciertos personajes tengan ciertos papeles, sino cuando todo un colectivo queda reducido a unos roles muy concretos en las películas. Entonces, de cara a programar, es importante tener en cuenta esto, porque si todas las películas que tenemos, que decimos que son diversas, pues por ejemplo, no, tenemos un montón de películas este año que hablan de tener personajes racializados. Todas son de tramas narrativas súper dramáticas sobre migración. O todos son terroristas. Pasa muchísimo, de verdad. El grueso de la representación de las personas racializadas son migrantes y terroristas. Entonces, bueno, es importante tener esto en cuenta para evitar según qué cosas. Y aquí, bueno, lo de si es bueno o mal referente, pues en el caso, ninguno lo es, en el caso del Silencio de los Corderos no lo pasaría porque es un personaje que perpetúa muchos estereotipos, que es lo que os comentaba antes, entonces es importante tenerlo en cuenta. Entonces, ¿cómo programar festivales diversos? Más allá de fijarnos en la programación, muchas veces nos encontramos con que hay gente, ¿no? Las cuotas, voy a mencionarlo, hay gente con miedo a las cuotas. Se han demostrado que las cuotas funcionan, yo lo siento, en caso de paridad de género están implementadas, si no, no tendríamos a tantas mujeres haciendo cosas ahora. Otro tema, que yo voy a ir abriendo muchos melones hoy, no los voy a cerrar porque no tenemos respuestas, pero creo que son debates interesantes que debemos tener. ¿Qué películas les dejan hacer a las mujeres, ¿no? Que son guionistas y directoras? Eso también es interesante. Entonces, en este caso, creo que pues, si no hay cuotas o si se tiene miedo, que también es normal, ¿no? A preguntar a la gente y a categorizar en identidades, ¿no? Tú, el formulario, ¿tú qué eres? Bueno, no te hace falta hacer eso, creo que también es muy evidente saber cuando, por ejemplo, una directora es queer o es racializada o tiene discapacidad, porque solemos ser muy vocales y nos suelen importar estos temas, entonces hay una verbalización, pero desde el vocabulario que utilizamos es importante, ¿no? Ya se ha hablado mucho de evitar el masculino genérico,
Entonces es importante también las comunicaciones que se hagan de recepción de proyectos o del lenguaje que utilicéis en los mails, importante apelar en general. Crear espacios seguros. Esto es importantísimo. Si los espacios de trabajo o los espacios en los que se celebra el festival no son seguros, en un sentido amplio, es decir, no son accesibles, que ahora hablaremos de ello, no se tienen en cuenta las necesidades de algunas personas, o pasa mucho, se tokeniza ciertas identidades. Si tú de repente en un festival invitas a una persona negra porque tienes que cumplir una cuota, pero no te has informado de lo que hace, lo que no hace, y es la única persona racializada, no se va a sentir segura, porque se va a sentir utilizada y porque está viendo que no hay una diversidad real. Entonces es importante esto, y también lo he escrito, porque por desgracia todavía no se cumple, no invitéis a maltratadores a los festivales, es importante. Y esto no hablamos que solo, ya lo hablaremos porque es un apartado concreto que quiero que tratemos, personas que tengan causas abiertas en muchos eventos, y esto lo vemos, hay gente que es agresiva. No hablamos solo de violencia sexual, sino de otro tipo de violencias. Entonces un espacio seguro pasa por evitar tener a personas que violentan al resto en ellos. Creo que es fundamental. Otro tema es generar debate, que creo que es muy sano, creo que lo estamos haciendo aquí, me lo estoy pasando muy bien en el encuentro escuchándoos. Si, por ejemplo, tenéis una producción que es polémica, y sabéis que es polémica, porque yo creo que estas cosas se saben, está bien a lo mejor generar una mesa alrededor de ella o pues compensar ciertos estereotipos negativos que puede tener, pues haciendo ese debate, ¿no? Es interesante. Si tienes una película sobre una mujer trans y está protagonizada por un hombre cis, que es una cosa que ya se lleva mucho tiempo reivindicando que no se haga, contrata mujeres trans para que hagan, pues a lo mejor una mesa de discusión, hace un encuentro con las audiencias. Es muy interesante, o sea, creo que los intercambios, siempre que se hagan desde un buen lugar, son muy enriquecedores. Entonces, creo que es una manera también de equilibrar. Pero también hay que tener cuidado con esto, o sea, porque si solo contactas a personas diversas para que hablen de diversidad, es un problema, ¿no? ¿Cuántas mesas de mujeres en la industria? Ha habido muchísimas. Si las únicas mujeres que hay en un evento están en la mesa de mujeres en la industria, es un problema. Y eso pasa en cualquier otro ámbito. Entonces, es muy importante tener esto en cuenta porque, bueno, o sea, también hay que evitar, por favor, mujeres en la industria que sea una mesa solo de hombres. Pues lo mismo para cualquier otro tema, ¿no? Es importante que las personas que pertenecen a colectivos vulnerabilizados estén presentes en todo el proceso, y por eso el último es equipos diversos. Si tenéis equipos diversos desde la propia organización del festival, eso se va a notar muchísimo. En ODA, como os decía, trabajamos para la realización del informe con más de 100 voluntarios. Es gente muy variada, lo hacemos online precisamente para que no haya barreras, para que pueda venir gente de todo el estado, para que participe gente que vive fuera también o que es de fuera. Aprendemos mucho, hay cosas que no veríamos porque se te escapan, porque tú no llegas a todas partes y porque a lo mejor hay perspectivas que no conoces. Entonces, de repente, un año, gracias a una persona que está en un colectivo que hace divulgación sobre el espectro autista, nos dimos cuenta de que había una codificación muy fuerte de personajes del espectro autista en las producciones, y algunos casos son más evidentes porque todo el mundo conoce ejemplos como Sheldon Cooper o The Good Doctor, ese estereotipo, pero de repente en mujeres no era tan claro porque es más desconocido. Entonces es muy interesante tener esas perspectivas. Entonces, cuando hagáis cualquier trabajo, si desde la organización hay diversidad y hay un espacio seguro, eso se va a notar en todo lo demás que se haga. Y esto me lleva a un tema que también va a rodear todo, y es la precariedad. Si vais a generar debate y a contratar a personas diversas, también es importante remunerar eso y remunerarlo bien, sobre todo para personas que pertenecen a colectivos vulnerables, porque muchas veces pasa que quienes intentamos dedicarnos al audiovisual tenemos ciertos privilegios, nos podemos permitir estar ahí, no sé, entregando guiones, yendo por laboratorios, cosas así, y gente con otros recursos no puede hacerlo. Y muchas veces la gente que pertenece a estos colectivos pues no tiene ciertas capacidades económicas. Entonces, una buena remuneración también es una manera de eliminar barreras, y eso es importante. Sí, sí. Córtame si igual tienes previsto hablar de estas dos cosas, pero para programar previamente tiene que haber un comité de selección que seleccione. Y hay dos tabúes en el mundo de los festivales, y ahí da igual que sean grandes que pequeños, que son los comités de selección, de los cuales normalmente ni se dicen quiénes son, cuando, sobre todo, vuelvo a insistir, que ya me habéis oído alguno, cuando es dinero público, eso debería ser obligatorio para que sea democrático y transparente, y tiene que ver con lo que estás explicando, es decir, que si esos comités de selección son diversos y están equilibrados, todo será mejor. Y luego el otro tabú también, que no sé si lo tienes previsto hablar de ello, son las composiciones de los jurados, que también
suelen ser temas tabús, salvo los grandes festivales. Cuando hablo de grande, de categoría y tal, que sí, todo lo contrario, es un motivo de comunicación que viene fulanito, fulanita. Y yo además quiero reivindicar en este tema, si queréis podemos hablar más sobre este tema de los jurados, porque el jurado es algo fundamental. O sea, al final, ¿qué queda del resto, para partir de ahí de un festival? Los premios. ¿Quiénes dan los premios? Los jurados. Y es fundamental que eso sea equilibrado y sea diverso. Pero, y voy más allá, y aquí se me nota mi deformación como parte de equipos de cine, y es que hay un desequilibrio, y lo hay también en la Academia de Cine, igual que es cierto, lo que tú contabas antes, es brutal, aunque ahora hay una campaña para promocionar que haya más mujeres, pero que es brutal la diferencia que hay y ahora ya no hay 2.300, hay 2.800 y pico de miembros, pero hay también una descompensación entre el mundo de los técnicos y el mundo de actores, productores, directores y guionistas. Esos cuatro, que son como los jefes de los departamentos, son los que siempre llaman como jurados, son los que siempre pasean por la alfombra roja. No te puedes ni imaginar lo que fue conseguir que los técnicos, no solo desde los cortometrajistas, sino los directores de foto, de arte, de vestuario, pasaran por la alfombra roja. Entonces yo reivindico también que tanto en jurados como en comité de selección de festivales haya una mayor representación de los técnicos porque están decididos. Porque el cine no solo lo hacen los productores, los directores y los actores, lo hacen también porque es un trabajo en equipo que tanto le gusta contar a todo el mundo, de verdad. Y hay una desproporción entre el mundo, digamos, de los técnicos, también en la academia, que eso es un dato que si no digo que se puede actualizar, también hay una desproporción. Si tú sumas todo lo que son los técnicos en relación a la sumar directores, directoras, guionistas y productores, están en minoría los técnicos. Muchas gracias por la intervención. Vamos a hablar justo de eso ahora porque es un tema interesante. Cualquier cosa que queráis también rebatir, pues encantada. Vamos a hablar efectivamente de los premios y la deliberación. Sí, espera. Sí, yo tengo una pregunta. Existe a nivel internacional una asociación de programadores, Programmer of Colors Collective, que es el PO2. Y yo no sé si aquí hay algún miembro o no. Y si los programadores españoles en general saben que existe el colectivo. Porque es el colectivo que aglutina a todas las personas programadores de cine racializadas, LGTBIAQ+, y a las personas dos espíritus. Porque eso se presentó en el Festival de San Sebastián, hubo un pequeño encuentro con ellos, se reúnen en Berlín, se reúnen también en Cannes, pero aquí creo que no, porque durante todo el encuentro esto es muy blanco y gris y muy hetero. Entonces, no sé si a nivel del encuentro se sabe que existe el POC2, que vosotros sí sé que sabéis que existe porque habéis conocido. Es una pregunta que lanzo. Si alguien quiere responder. Yo no sé, creo, desde mi opinión, que no es todavía muy conocido, igual que muchas de estas instituciones y organismos, como somos en ODA mismamente, todavía hay mucho desconocimiento, porque creo que todavía hay mucho trabajo que hacer. Creo que gracias a entidades de mujeres sí que se está haciendo ese trabajo, pero todavía hay que hacer muchas cosas y precisamente entidades como estas son interesantes, porque al final, ¿no?, de la unión hace la fuerza. Entonces que nos juntemos y que hablemos entre nosotros es importante, pero que estemos aquí y podamos hablarlo también ahora es fundamental. Sí, o sea, es que claro, POC, CO2. Los asiáticos, negros, negras, LGTB, dos espíritus, a lo largo del mundo se han unido en una red donde se indican las ofertas de trabajo que hay, porque luego es muy difícil que llegue a lo que se estaba diciendo, a programar y que los equipos de programación y los equipos de selección sean plurales, también en Estados Unidos y sobre todo en Europa, y entonces se han reunido en red para intercambiarse trabajos, pero también intercambiarse producciones que no llegan a los festivales. Y se reúnen en Berlín, en Cannes, y se reunieron una vez en San Sebastián. Pero es verdad que a nivel de la península ibérica no es muy conocido que existe, porque los programadores somos muy blancos y muy blancas en este país. Sí, es una red de encuentro que es importante. Hay otras... Iba a decir, no, claro, por eso es la razón. No conozco de ningún festival, en realidad es así, ¿eh? Si te pones
pones a pasar todo el listado completo, no, en ese aspecto de la diversidad. Pero es verdad que ha sido en el encuentro el aspecto quizá racial o de procedencia, pero bueno, pues también es... Sí, pero es verdad que tampoco se sabe que desde hace 11 años todos los festivales LGTBIQ+ españoles se reúnen en San Sebastián. Se organiza un encuentro, el Premio Sebastián, de que somos el premio LGTB del festival. Durante 11 años, esto que se ha hecho con todos los festivales, lo hacen todos los festivales LGTBs. Becamos además que vengan los latinoamericanos y todos los festivales LGTBIQ+ americanos y españoles de lengua castellana y todas las demás lenguas llevan 11 años reuniéndose y funcionando en red. Vinieron los de POC y demás, entonces es algo que se desconoce. Y Oda ha venido y ha presentado el informe, y nosotros y nosotros les hemos pedido a Oda que nos digan, estamos aplicando malas prácticas en nuestros festivales, y al venir a contarnos esto, entonces sí, pero bueno, es verdad que igual es, y ya sigue tú porque lo vas a hacer mejor que yo. No, pero muy buena intervención. Lo de que existe el POC y que somos muy blancos aquí en esta sala. Sí, creo que esa es la gran asignatura. Sí, o sea, eso es fundamental, y también voy a ir ahora a hablar de ello porque creo que tanto en la programación como en el jurado, me centro en el jurado porque creo que a lo mejor es más fácil empezar por ahí. Un primer paso no es jurados diversos, y es más fácil de lo que parece porque de verdad hay mucha gente diversa que está en la industria audiovisual. Lo que pasa es que están a lo mejor en categorías en las que no vamos a buscar. Entonces es importante. No sabemos cómo buscar estos perfiles, porque al principio efectivamente hay que buscarlos. Es normal que pues a lo mejor no conozcamos de entrada, pero hay que ir a buscarlos, hay que hacer ese esfuerzo extra. Preguntad a asociaciones, hay un montón de entidades, asociaciones, o sea, Oda estamos aquí, pero hay un montón, se me ocurre también de Blackview, hay un montón de entidades que están dispuestas a ayudar, y también incluso plantead en los jurados y en los comités personas a lo mejor que vengan de otros ámbitos, que hay gente que a lo mejor no se dedica activamente al audiovisual, aunque venga de ahí, pero es gente que trabaja en asociaciones y tiene una visión súper interesante. O sea, en Oda intentamos siempre hacer esto, tanto en el podcast como en los cineclubs que hacemos, siempre viene gente del ámbito audiovisual con personas que no se dedican tanto a eso, a lo mejor vienen del activismo, de la academia, y las conversaciones que salen ahí son interesantísimas, porque también pues, es gente que tiene una formación en el impacto de las imágenes, en los estereotipos, entonces de repente nos van a dar una mirada que no veríamos de otra manera. Entonces es un trabajo inicial que tenemos que hacer, y creo que es importante. Y una vez se empieza a hacer, luego sale solo, de verdad. O sea, una vez das ese paso, la gente va a verte como un espacio de referente, un espacio seguro, y va a acudir a ti. Si metes a una persona pues, racializada, te va a recomendar a otra gente. Entonces, eso se genera una red de apoyo que hace unos cambios increíbles en muy poquito tiempo. Esto me lleva también a que las plataformas de visionado, de evaluación, las salas, tienen que ser accesibles. Si queremos gente diversa, pues tienen que ser accesibles. Y esto empieza por algo tan básico como los subtítulos. Hay muchos festivales que todavía no tienen subtítulos, que te piden que seas jurado y no hay subtitulado. Entonces, eso ya es una barrera de entrada muy fuerte, y es algo de verdad que es un primer paso sencillo de hacer. Contratad también a gente profesional para traducir, por favor. Se nota muchísimo cuando está hecha automáticamente y se cometen muchos errores y muchas cosas muy heavy que hemos visto, que esto también, la violencia del subtitulado, es un tema. Cierta película reciente que está protagonizada por personas racializadas, en los diálogos no había nada, pero todos los subtítulos, cada vez que decían la R, se subtitulaba con la L. Eso es violencia. Entonces tengamos también en cuenta qué subtítulos estamos haciendo y vamos a revisarlos porque es peligroso. Y luego recomiendo mucho habilitar el feedback. Es una cosa que hacemos mucho en Oda y es muy interesante, tanto de la gente que participa, sobre todo al principio con vosotros, cuando se implementan estas medidas de diversidad, que os cuenten qué tal, que lo han visto, que podéis mejorar. Nos funciona muchísimo, porque de repente hay cosas que, ya digo, se nos escapa, incluso nosotros que estamos aquí activamente, hablando todo el rato, informándonos, hay cosas que a lo mejor no vemos, o hay cosas que también a veces escapan a nuestro control, y esto lo sabéis, al final los recursos son muy importantes. Entonces, si os han dejado una sala y la sala no tiene una rampa, es difícil, hay que buscar otras vías también, a lo mejor la tenéis que llevar, es complicado, ¿no? Pero aunque lo material nos condicione mucho, también hay otras maneras, y escuchar a la gente es una manera increíble de aprender cómo hacerlo mejor, porque además en nuestro caso todo el feedback que recibimos siempre ha sido en un tono muy agradable. La gente que se toma el tiempo de hacer esto no va a ser para insultarte, sino porque de verdad le importa y quiere que mejores, que aprendas y que
puedan sentirse a gusto en estos entornos, ¿no? Entonces creo que es importante. Y luego esto es un debate que no vamos muy bien de tiempo, pero me preguntaba, ¿premios sin género? Bueno, hay algunos festivales que sí que han implementado esto, pero es una movida realmente. Entonces, me gusta mucho la Dani, que es una persona no binaria, cuando estuvo nominada a varias actuaciones, comentaba que en su caso entendía que no lo hubiesen porque si no, pues pasa lo de siempre, ¿no? Se nominan solo a hombres a lo mejor y las mujeres se quedan de lado. Pero es importante porque os podéis encontrar una situación de que a lo mejor queréis nominar a alguna categoría, seguramente mejor intérprete, a una persona no binaria. ¿Qué hacéis? ¿En cuál la vais a meter? Mi consejo, preguntad. O sea, preguntad a esa persona en qué categoría te sientes más a gusto. Contratad a gente, debatidlo, generad un debate alrededor, porque eso es un problema que espero que siga pasando porque tenemos muy pocos personajes, muy pocos intérpretes todavía, pero va a ser una tendencia. O sea, es una cosa que ocurre, que lleva ocurriendo siempre, no es una novedad, pero por suerte la gente joven cada vez se siente más identificada con pues otras etiquetas a las que no estamos acostumbrados. Entonces es importante, sí. No, querido, has hablado de la Dani. Es curioso, voy a poner una cosa puntual. La Dani, la película, fue rechazada por el Comité de Selección del Festival de Málaga, siendo de Málaga y siendo una producción, además, de una productora potente. Curiosamente, luego, os recuerdo lo que no lo sepáis, como La Dani fue una película que tuvo un éxito enorme y luego resulta que remontó en Goyas. Ahí vamos con lo que estamos hablando, que coincidimos en el tema de los comités de selección y tal. Y luego un caso muy radical que ocurrió también en Málaga. Málaga siempre ha tenido fama de cine de comedia, el festival de Antena 3, patatín y patatán. Y de pronto resulta que hace 3 o 4 años llega Villaronga y le dan no solo los premios importantes, sino 6 o 7 más. O sea, se llevó los técnicos y los principales. Si vosotros miráis quiénes eran los miembros del jurado que premiaron a Villaronga, os daréis cuenta por qué. Y es que es fundamental la elección del jurado y la elección del comité de selección para poder programar. Sí, además, esta diversidad también nos evita la endogamia. O sea, sabemos que la industria audiovisual es muy endogámica, pero es importante también, pues es que hay muchas voces muy interesantes, entonces si ampliamos los comités, la gente que está ahí es fundamental. También partimos de un problema base, ¿no? ¿Quién estudia cine? ¿Quién hace cine? ¿Cómo están las escuelas? ¿No? Evidentemente hay muchas capas aquí que son complicadas, pero creo que se puede ir trabajando ya para implementar algunas de estas mejoras que es importante, ¿no? Entonces, sí. Gracias. Hola, gracias. Bueno, yo quería dar un tip, un ejemplo práctico de que es posible, ¿no? Cuando cambias también la mirada en la selección, cuando cambias la mirada en jurado, yo hice un informe de festivales de género, de terror en Cataluña, cuando la mujer, y era en este caso mujer, llega a la sección oficial, gana, y gana por goleada en los premios. O sea, simplemente es esa puerta. Si damos esa posibilidad, esa puerta, se ejemplifica que muchas veces tenemos este debate de no, es que claro, son peores. No, pues sí, si ellas llegan, ellas ganan. Era mi resumen. Gracias. Gracias por la intervención. También creo que es importante hablar del género de las producciones, ¿no? Lo que decíamos antes, a quién se le deja hacer según qué cosas. De nuevo, en la representación está muy sesgada. ¿Dónde aparecen los personajes diversos? Os puedo decir dónde son. Es muy difícil en general la producción de género. Aquí, el caso de las comedias, bueno, ¿qué os voy a decir, no? Las comedias principales, cómo se representan según qué identidades, es complicado, ¿no? Entonces, por eso también es importante tener un jurado diverso para seguir mejorando en estos ámbitos. Voy a seguir. Os voy a hablar de comunicación. He hablado ya al principio algunas pautas. Os voy a poner mi campaña favorita de la historia, ¿vale? Es de Humana, del armario al contenedor. Y un contenedor con la bandera LGBTQ+. Es maravillosa, o sea, es divertidísima. Para mí es un gran ejemplo de que las buenas intenciones no valen. Si no tienes una asesoría detrás. La sacaron en 2019, el Día del Orgullo, evidentemente. Esto fue una hecatombe, todo el mundo haciendo memes, Twitter en aquel momento todavía funcionaba, una cosa muy loca. Rápidamente la retiraron y pidieron perdón. Dijeron, lo sentimos, nos hemos equivocado, está ahí bien. Y luego pusieron, hemos despedido ya al CM, guiñito. Cuidado, cuidado, de verdad, los colectivos diversos estamos súper a favor del perdón, de equivocarse, de aprender. Es una parte importante.
pero no ataquemos a la gente más vulnerable. O sea, quienes hemos trabajado de community manager sabemos que la culpa no va a ser nuestra, no ha sido nuestra idea todo esto, entonces ya está, no echemos balones fuera. No pasa nada por asumir responsabilidades, es que es parte del proceso y eso lo sabemos. Ojalá el proceso no fuese tan lento, pero ya que lo es, pues bueno, pues estamos aquí para aprender y para reírnos por el camino, la verdad, debo decir. También tened cuidado con el concepto Love is Love, ¿no? Esta campaña Coca-Cola. Muchas veces cuando se habla de diversidad en los festivales todavía nos encontramos que promocionan el cine queer como el amor, el romance, lo puede todo. El problema que tenemos no es de quién nos enamoremos, sino nuestra identidad, ¿no? Nos agreden por quienes somos y eso lo vemos en los asesinatos que ha habido homófobos, pues por desgracia todavía recientes. No matan a una persona porque vaya de la mano en la calle por alguien solo, sino por cómo es, por cómo se expresa, por cómo existe. Entonces, esto está ya muy denostado, os recomiendo no utilizarlo porque es como una señal roja que decimos, bueno, esta gente no sabe lo que está haciendo, entonces, bueno, simplemente tenedlo en cuenta de cara a las comunicaciones. Como creo que no vamos muy bien de tiempo, no me voy a detener, pero creo que es interesante, os animo un poco a profundizar en ciertas terminologías, ¿no? Sexo biológico, identidad de género, expresión de género, el espectro de la orientación. Yo sé que a veces, para las personas que no estáis familiarizadas con esto, abruma, porque es como, ¿qué es todo esto? No pasa nada, es mucho más sencillo de lo que parece, o sea, es una gráfica, es un espectro, es fácil. Si tenéis dudas, escribidnos, preguntadnos, de verdad. El mail de info@oda.org.es no es un mail de info genérico, me va a llegar, lo voy a leer, os vamos a responder, os lo juro. Escribidnos porque no pasa nada. Esto me lleva al tratamiento correcto. Vamos a hablar algunos conceptos rápidos que creo que es importante tenerlo en cuenta, sobre todo de cara a la gente que trabajéis en vuestros equipos y a las que invitéis al festival, ¿no? El tema de los pronombres. Yo creo que está bien preguntar de entrada a una persona, igual que le preguntas el nombre y de dónde viene, que te diga sus pronombres. Facilitan mucho las cosas. Y una vez te ha dicho sus pronombres, hay que respetarlos, que eso también es importante. Sé que a veces cuesta, sobre todo con el neutro, que ahora hablaremos del neutro. Si no tenéis costumbre, os va a costar. No pasa nada, lo saben, lo sabemos. Se valora el esfuerzo, pero hay que respetarlo, porque nos hemos encontrado casos de comunicaciones también, de festivales que incluyen a personas no binarias y luego no respetan sus pronombres. Eso está mal, es también un tipo de violencia, entonces hay que respetarlo. Y el neutro sí que dejaros claro que lo hagáis con la E. No utilicéis el arroba ni tampoco la X. Es verdad que la X viene de tachar el género, que es una cosa que viene del activismo y tiene una historia muy bonita, pero el problema es que los lectores de texto no lo identifican como una palabra, entonces se atascan ahí. Entonces, por incluir a algunas personas, nos dejamos a personas que tienen esta diversidad y necesitan un lector de texto. Entonces, bueno, hay que tener también en cuenta esas medidas, ¿no? Que incluyan a todo el mundo todo el tiempo. Sobre terminología trans, también aclarar, no utilicéis la palabra transexual. Es una palabra que ya no se utiliza en el Estado español, porque esto cambia, dependiendo de cada país, de cada contexto, es muy diferente. Transgénero sí que se utiliza porque al final es una cosa que tiene que ver con el género, no con el sexo, pero mi recomendación, que además es mucho más sencillo, trans. Y no digáis un trans, una persona trans y lo mismo con cualquiera, ¿no? No digáis un negro, una persona negra, porque humaniza más a las personas y no la está reduciendo solo a su identidad. Entonces, estas pequeñas pautas es importante tenerlas en cuenta, ¿no? Porque hacen mucho y cambian. Y, bueno, preguntad, o sea, os animo siempre a que preguntéis porque es importante. No defináis a una persona si no se define esa palabra. Por ejemplo, os he dicho, no, transexual no lo utilicéis. Si invitáis a una persona y se define como transexual, usadlo. O sea, es lo que esa persona ha elegido. No pasa nada. O sea, si esa persona lo quiere, ya está. O sea, es tan fácil como eso. Entonces, no impongáis etiquetas que no ha elegido esa persona. Preguntad siempre, eso es importante. Y también, bueno, ahora hablaré de los formularios. Yo creo que es importante en general tener un formulario que se manda de accesibilidad. Vale, perfecto. Y que preguntéis ahí todo. Y mandárselo a todo el mundo. Porque si solo se lo mandas a las personas que crees que tienes unas necesidades especiales, ya estás señalando, ¿no? A lo mejor una persona no te quiere contar algo y en el formulario lo puede dejar claro, ¿no? A lo mejor, pues estoy embarazada y no te lo quiero contar, pero te voy a especificar que no puedo comer. Bueno, a lo mejor tú deduces lo que sea, pero no te lo estoy contando. Entonces es importante tener también esto que implica, ¿no? el preguntar, porque así se naturaliza todo y nos van a decir muchas cosas que a lo mejor no teníamos en cuenta y así es como se aprende también. Como queda poquito, voy a ir rápido y os voy a mencionar esto que es, hay otras violencias que son muy importantes. Eso es un fotograma de una serie española.
Este informe lo hemos visto menos, no lo hemos sacado todavía, pero ya os adelanto que pasa, incluso en producciones importantes, pero es que el año pasado nos encontramos muchas producciones en las que había personajes racializados importantes a los que no se le veía, porque estaban mal iluminados. Esto es un problema de iluminación y esto es una violencia. O sea, ves al personaje entero de negro y no le iluminas, se genera una sensación de distancia, de otredad importante. Entonces, tened esto en cuenta en las fotografías que hagáis de vuestro evento, que se vea todo el mundo por igual. Mucho cuidado con eso. El maquillaje, si vais a tener un maquillaje a la gente para hacer unas fotos, para subirse a un escenario, tened para todos los tonos de piel de las personas a las que vais a invitar, porque si no es violento, al final tú llegas a un sitio y no hay cosas para ti. Y esto lo vemos también con vestuario un montón, con gente, por ejemplo, gorda, que te invitan a hacer una sesión de fotos y no hay ropa de tu talla. Ojo con eso. Lo mismo con las sillas. O sea, muchas sillas muchas veces no son aptas para todo el mundo. Ya no hablamos solo de gente gorda, sino de personas con alguna diversidad. Entonces, es importante, por eso los formularios son importantes y también hay que tener en cuenta ciertas cuestiones, porque hay violencias que nos pasan por encima, pero son muy habituales y, bueno, está bien que las tengamos en cuenta pues, para evitarlas. Y luego, pues, la ceremonia, lo que es el evento en sí. Hablo de la ceremonia porque es como lo general, voy a ir muy rápido. El formulario, necesidades especiales. Si vais a invitar a gente para que participe, y creo que aquí se ha hecho genial, un formulario en el que se pregunten las cosas que necesiten es increíble, ¿no? Necesidades de alimentación, está bien, las alergias, también preferencias personales, cuestiones religiosas, la gente te los va a indicar. Entonces eso es importante tenerlo en cuenta porque hay muchos festivales en los que tú vas y esto lo hemos visto aquí, nos hemos juntado en la mesa especial para gente con alergias o necesidades especiales, que estábamos charlando en plan, ¿tú qué tienes? Yo me he traído comida porque no confiaban que hubiese haber nada para mí. Esto pasa tanto que bueno, es importante tenerlo en cuenta y creo que hoy se ha hecho muy bien. Eso, la alimentación, los formularios de accesibilidad, siempre preguntar previamente porque eso nos va a ayudar a prevenir muchas cosas que luego pueden salir mal. Y luego, durante lo que son los eventos, siempre interpreta en directo, lo recomendamos, porque sobre todo en ciertos festivales no sabes qué audiencia vas a tener. Si no hay alguien interpretando en lengua de signos, hay gente que a lo mejor no va a poder ir a ver la película. Lo mismo con los subtítulos, es que es importante. Si tú quieres un festival que realmente llega a la gente, pon subtítulos, porque a lo mejor viene gente que no oye bien, y esto incluye a personas que tengan una discapacidad visual, pero también hay mucha gente mayor que no escucha bien. Entonces, si van al cine y no pueden entenderlo, es un problema, ¿no? Y los subtitulados también tienen que tener un tamaño, un color. Es importante esto. O una persona que no hable bien español. A lo mejor va alguien que quiere ir al cine y no entiende bien. Con los subtítulos se va a entender mejor. Entonces, esto también es importante. Baños neutros. Yo sé que es difícil. Os confieso desde aquí que nos cuesta muchísimo en los eventos. Pero a lo mejor es importante habilitar un baño que sí que pueda ser un baño queer, que sí que hay un baño neutro, tienes todos sesgados por género, pero a lo mejor una persona que necesita un espacio más seguro, pues puede ir a este aseo personalizado. Y también aquí muy importante no criminalizar, o sea, no juzguemos a las personas, no generemos esa violencia nosotros, ¿no? Entonces también ahí está bien tener una cierta supervisión y un cuidado con las personas con las que estamos. Y luego evitar protocolos desfasados. Esto pasa mucho, por ejemplo, en ceremonias así más glamurosas en las que te sirven y sirven primero a las mujeres y luego a los hombres. Eso les cuesta entender en los sitios así que esto es machista, pero es que además estás asumiendo el género de las personas y en un espacio que nos pasa mucho en los premios Soda, claro, es que la mitad de la gente, la gente que está sirviendo colapsa un poco, ¿no? Entonces el primer año nos pasó y ahora lo que hacemos es formar. Antes de hacer el evento quedamos con el equipo de catering, con cocina, tal, les explicamos y decimos simplemente servid en orden de las agujas del reloj, ya está. O sea, te evitas problemas, no pasa nada, evitamos protocolos desfasados. Entonces esto también importante. Y luego el último punto, que es que no va a dar mucho tiempo, pero los protocolos antiacoso son fundamentales. No solo son fundamentales, creo que deberían ser obligatorios, supuestamente lo son, pero tienen que existir y tienen que estar bien comunicados. O sea, tengo un dato ahí, pero bueno, que el 64% de las mujeres creo que decían que no conocían los protocolos que existían en eventos, en festivales, en sus empresas, no se comunican. Entonces, comunicadlo desde la presentación. En nuestro caso, en los premios Soda, al principio lo decimos. Oye, los mandamos por correo
que lo puedan leer, que lo tengan accesible en cualquier momento, que nos pregunten, y la presentadora, que yo sé que es muy poco elegante, pero es que nos importa más la seguridad, lo dice. Si alguien tiene cualquier problema, en nuestro caso habilitamos un punto que llamamos arcoiris, porque no hablamos solo de violencia sexual, violencia de género, sino de otro tipo de violencias, que está fijo en un sitio, pero tenemos también personas itinerantes. Al principio íbamos como con una banda que nos identificaba, pero ahora llevamos chalecos, que sean reflectantes, porque así es mucho más accesible y visual, pues para una situación de emergencia, para personas con una discapacidad visual. Entonces es importante tener esos espacios seguros. Ya en un montón de eventos, en festivales de música, por ejemplo, se hace... Tienen que existir, tienen que funcionar bien, y para eso también es importante que la gente esté formada, que vuestro equipo esté formado, y no vale una formación de 2 horas un día antes del evento. Tiene que ser una formación continua, que esto creo que es importante en general. Si vais a apostar por la diversidad, no vale con contratar personas, sino con documentaros, informaros, hacer algunos talleres, porque os van a dar unas pautas para entender mejor cómo trabajar y no cometer algunos errores por desconocimiento. Entonces es importante. Y también la zona de calma es muy recomendable. Evidentemente, si surge alguna violencia, es un espacio en el que aislar a la víctima, pero también a lo mejor hay personas que se agobian, se sobreestimulan sensorialmente, pues pueden ir a este espacio y estar tranquilas un rato, y es un espacio seguro. También en nuestro caso os recomiendo que, aparte de comunicarlo bien antes y durante el evento, habilitéis la posibilidad de mandar quejas en cualquier momento. O sea, no puede ser que si una violencia ocurre durante el evento, durante el festival, si no se comunica en ese evento, no se haga nada al respecto. Porque muchas veces ocurre que a lo mejor pues, la víctima está en shock o no ha entendido que eso es una violencia y luego con el paso del tiempo lo procesa. Entonces es importante que tenga un espacio para comunicarlo, como si es un año después. En nuestro caso lo tenemos abierto así. Entonces os recomiendo que lo hagáis de esa manera, porque es lo que genera un espacio mucho más seguro. Entonces no da tiempo más, pero Oda, es fácil de recordar. Cualquier cosa, de verdad, escribirnos, estamos aquí y ya está.